Bueno, ya estamos aquí otra vez. No han sido 5 minutos de descanso, han sido 20 porque me he hecho un lío con el reloj. Y ahora vamos a hablar de cambio cultural con Ángel Echevarría, director general de la consultoría tecnológica Entelgy Ibai, ¿no? Así es. Ese cambio cultural existe, ¿no? Se está produciendo ahora El mismo, cambio ¿no? cultural es necesario. Es necesario además, Sí. ¿no? Me atrevería a decir que la implantación de de la inteligencia artificial generativa ya es imparable, ¿no? Sí, desde Esto luego. ya no hay... Es una realidad porque la estamos utilizando todos. Ya no estamos hablando desde el plano profesional, sino en el plano diario. La utilizamos desde nuestros dispositivos móviles, desde nuestros ordenadores y se aprovecha y ya todo el mundo está viendo aplicación práctica. Con Pero lo cual, todo el mundo, ¿no? Nadie se libra, ¿no? Pero si hablamos de las empresas, hay diferentes formas de aplicarla, ¿no? Empresas públicas y privadas, grandes y bueno, pequeñas, no hay ya para diferencia. empezar, desde que nosotros lo estamos utilizando sin que la empresa nos esté formando o capacitando, con lo cual lo estamos haciendo de una manera un poquito, digamos, Libremente, por así decirlo, entre lo comillas. cual pues no sea quizá lo mejor, porque obviamente la inteligencia artificial aporta muchísimo, pero también hay unos riesgos, ¿no? Y en cuanto estabas comentando, es verdad que hay diferentes modelos de adopción. No es lo mismo las grandes compañías, las pequeñas, sector público, sector privado. Hay diferencias. Empecemos a hablar de esas diferencias, ¿no? Una empresa gran multinacional, por ejemplo, una pyme, ¿no? Adoptan de diferente manera estas soluciones, Sí, ¿no? de hecho las estadísticas en esto son muy claras. El 72% de las grandes compañías están con planes de inversión y con estrategias de adopción a la IA. 72%. 72%, mientras que en el mundo pyme, pues aunque ha habido un crecimiento del 36% en el último año, pues está pasando apenas a un 3-4%. Con lo Wow, cual la diferencia estamos hablando considerable. de empresas un poco top y luego empresas que realmente pues tienen dificultad en invertir y no es una cuestión solo de dinero, es una cuestión de tiempo, de capacitación, que esto en una pequeña compañía siempre Eh, no es fácil. Desde fuera parecería que las empresas son más flexibles, ¿no? A la hora de adoptar o apostar por estas soluciones. Y por lo que se ve por los datos, lo que dicen los datos no es así. No es así y además dependiendo sectorialmente la tipología de empresa, pues no es lo mismo las empresas que se dedican más al conocimiento, sector TIC, que las empresas más tradicionales, como puede ser la construcción, donde las diferencias pues son muy grandes, ¿no? Pues en el sector del conocimiento, pues en la actualidad más de un 12, un 13% pues la están utilizando habitualmente, mientras en los sectores tradicionales pues, apenas llegan al 3%, ¿no? Con Y si, lo cual, perdona, si hablamos de público y privado, ¿cuál sería esa diferencia? bueno, quizá hay matices, ¿no? Es decir, sector público, yo creo que hay una clara filosofía de avanzar de una manera más cautelosa. Obviamente, el sector público pues tiene unas no flexibilidades al respecto y una necesidad de cumplimiento normativo pues que hace que igual la velocidad no sea la misma, pero sí veo una claridad en avanzar. En las empresas privadas, pues bueno, como digo, Sí. hay un poco de todo, pero sí hay un más acelerado. Has comentado que hay cierto riesgo en la adopción de las herramientas por parte de los empleados, no diría que a espaldas de las empresas, pero de forma un tanto independiente, ¿no? Y eso se está produciendo, está sucediendo. Es una realidad. De hecho, tenemos recientemente la normativa europea publicada el 2 de febrero que nos obliga a las compañías de un cierto tamaño y no son muchos empleados a capacitar a nuestros empleados si se utiliza la IA para utilizarla de una forma responsable y de una forma ética, porque obviamente hay riesgos de poner información en sitios no adecuados, hay riesgos de utilizar la IA con sesgos y si no conocemos estos riesgos, pues probablemente estamos asumiendo como compañías unos riesgos relevantes, con lo cual aquí la adopción, la capacitación, pues es crítica.
Es crítica, ¿no? Me acuerdo que en la fase de documentación de esta entrevista me diste este dato, ¿no? El 40% de los empleados con puestos de conocimiento ya utilizan, ¿no? A día de hoy la IA generativa y dentro de esos 40, el 60% no están formados, ¿no? Eso No es están un formados. gran Y te problema, doy ¿no? otro dato, el 70% de los españoles consideran que sus compañías no les están capacitando en el uso, ¿no? Con lo cual, pues se generan esos riesgos, esos miedos también, que creo que son barreras que debemos evitar, porque realmente la IA es un habilitador para aumentar las capacidades de los profesionales de una manera muy, muy relevante, muy necesaria y muy competitiva. Si es que están formados en el uso de esas Si herramientas, ¿no? están adecuadamente formados, si la empresa tiene un propósito claro, una estrategia y además pues ha capacitado a sus empleados. Se tienen que dar todas esas circunstancias para que dentro de la organización, tienen que dar algunas más, pero esas son muy básicas para que avanzar en aprovechar esas capacidades. Acabas de mencionar la palabra miedo. Eh, ¿Qué tiene que ver ese miedo a la hora de adoptar estas herramientas de inteligencia artificial? Pues ese miedo, ¿Qué peso tiene? el miedo está muy arraigado respecto a la inteligencia artificial desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde la pérdida de puestos de trabajo, el que haya información que no se use adecuadamente, el riesgo de la privacidad. Y claro, el miedo realmente lo que es una falta de conocimiento. Ujú, ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues informar, capacitar. Siempre estamos un poco en lo mismo, en lo primero que tiene la rueda, ujú. que es capacitar y concienciar en el uso adecuado de Ese la IA. sería el consejo, el principal consejo que les darías a los directivos de empresas grandes, pequeñas, públicas, privadas. Pues desde luego, lo primero, tener un propósito, capacitar, empezando por el equipo directivo, y luego capacitar, concienciar. Una vez que tenemos el propósito, sabemos por qué, que entendemos cómo se usa. Al final la IA pensamos que es magia y la IA son fórmulas probabilísticas. Entendiendo el porqué de las cosas, es mucho más fácil hacer un uso adecuado de ellos, ¿no? Y obviamente pues hay que tener un cumplimiento normativo, porque ya nos lo exige la norma europea que va a ser implementada. El reglamento español pues sale ahora en julio-agosto. O sea, que el cambio está ahí. Sí, y que además puede haber sanciones si no se utiliza adecuadamente. Si no hacemos las cosas bien. Así. ¿No? Los empleados, los directivos tienen que cambiar, pero antes al principio hemos hablado de cambio cultural, ¿no? Toda la organización tiene que cambiar, todas las empresas de arriba a abajo, ¿no? Sí, desde luego, como todos los cambios es un proceso, ¿no? Es un proceso que lleva muchos aspectos. Hay que hacer esa estrategia, tiene que haber esa gobernanza, tiene que haber algo que no he nombrado hasta ahora, pero que es fundamental. Tiene que haber una estrategia del dato. La IA no puede ir hacia ese análisis probabilístico que comento, no puede acceder a cualquier cosa porque probablemente nos dará una alucinación, con lo cual tenemos que preparar los datos de la compañía para que la IA sea capaz de sacar información adecuada, exacta y contextualizada en la organización. Ese gobierno, esa capacitación y esa concienciación, además de la aplicación normativa adecuada a la compañía, pues son bases para avanzar. Pero en todo caso hay que tener voluntad de cambiar, ¿no? El espíritu de innovación tan necesario para adoptarse en cambios tecnológicos o sumarse a la revolución, ¿no? Hombre, eso es lo primero, pero eso sí que ilusiona porque yo creo que todo el mundo estamos viendo que es una necesidad competitiva. El problema que tenemos muchas veces las compañías, oye, Entelgy, ayúdanos a implementar la IA, Ujú. vamos a hacer esos casos de uso. Y realmente la causa no es porque tu competencia lo esté haciendo, la causa es que tú tienes que tener un propósito. Yo necesito la IA para hacer algo concreto. Y sin Y, propósito, y sin propósito, pues realmente lo que estamos es gastando recursos y abriendo riesgos donde no tendría que haberlos. hay que tener un propósito, una idea clara, ¿no? Hay De que para tener un qué, ¿no? propósito y además todos los tenemos. A nada que empiezas a analizar, si lo estamos utilizando en nuestra vida diaria, ¿cómo no vamos a ser capaces de ver esos casos de uso que aplican en tu compañía, en tu proceso productivo, en tu proceso de marketing, en la forma de relacionarte con tus clientes?
en todos los aspectos nos ayuda. Ajá. Hacemos un resumen de los consejos que les darías a esos directivos, directivas de empresas sobre cómo implantar la inteligencia artificial, cómo sumarse a ese boom, a esa revolución. ¿Cuál sería un compendio de esos consejos? Bueno, pues Lo primero, el propósito. el propósito. Vamos apuntando, ¿no? Propósito. Hacer una capacitación del equipo directivo. Empezar por arriba, el castillo. Y con el propósito un assessment, saber un poco el estado de situación de esa digitalización, de esas capacidades que tiene la propia compañía, capacitar al equipo directivo. Con ahí ya empezamos a tener una gobernanza de lo que queremos hacer, esa estrategia del dato y ese análisis normativo que es necesario porque ya la norma está a la vuelta de la esquina y esas sanciones pues tenemos que tenerlas en cuenta. Concienciar, formar y concienciar a toda la organización es el objetivo final, porque esto no se trata de cambiar puestos de trabajo por tecnología. Esto se trata de tener profesionales aumentados, con unas capacidades muy aumentadas y con habilidades que realmente ni siquiera somos capaces de sospechar cómo nos puede ayudar. Me gusta esa idea para terminar. Eskerrik asko, gracias por Eskerrik asko, Iñaki. por las ideas tan inspiradoras que nos has transmitido. Eskerrik asko. Eskerrik asko.